Para los que por ahí no están muy al tanto de qué es la agrocomia, por lo menos hacer una presentación general muy breve en mi caso, para que todos tengamos una idea de dónde estamos parados, así después aprovechamos mejor las presentaciones de Carlos, Brenda. Algunos datos de por qué tiene sentido evaluarla y por qué estamos hablando de eso en este momento, qué hemos hecho en la Argentina y también la parte un poco más desafiante es que falta resolver para que esto tenga más chance de funcionar económicamente. Entonces, la descripción, acá a los que han leído algo de esto probablemente les surgió algún tipo de duda porque tiene muchos nombres vulgares en distintos países. Uno de ellos es Macaúba en Brasil, en Centroamérica se le dice coyol, en Argentina se le dice coquito o bocayá, como en Paraguay. O sea, ya la nomenclatura común tiende a confundir y el nombre científico también. Generalmente, si uno busca en la bibliografía, lo que más se encuentra son trabajos de Acrocomia aculeata, que es la especie que está en Brasil, y lejos Brasil es el país que más producción científica ha tenido con esta palmera. Lo que tenemos en la Argentina es, para algunos, una subespecie, para otros una especie distinta, y Brenda nos va a hablar de eso, que esa es su línea de trabajo de doctorado, que es Acrocomia totai. ¿Tá? Y estas especies tienen algunas diferencias. Por lo pronto, Acrocomia aculeata no se encuentra en la Argentina. En Brasil hay interés del sector privado como estatal en desarrollar estas plantaciones, y Carlos nos va a contar sobre ello. Mientras que en la Argentina, la totai, que es en lo que hemos trabajado nosotros en la Argentina, está presente en Argentina, en Paraguay y en el sur de Brasil. En Paraguay se la explota de poblaciones naturales hace muchos años, más de 70 años, de hecho tiene una industria basada en eso en este momento, y también han iniciado plantaciones comerciales, y lo llamativo de todo esto es que en la Argentina no ha sido ni explotada ni evaluada hasta donde sabemos nunca, y teniendo ese recurso también en muchas provincias del NEA. Entonces, un poco vamos a mostrar algunas diferencias. Y cuando uno mira en los lugares donde se explota esta palmera, se encuentra estas situaciones. Por un lado hay quizá lo más extendido, que es el extractivismo de poblaciones naturales muy densas, en donde una economía más de subsistencia se dedica a recolectar estos frutos y comercializarlos. Eso ocurre en Brasil y ocurre en Paraguay. Y una tendencia que uno empieza a observar, plantaciones comerciales con estas especies ya enfocadas, digamos, con otra dinámica y con otra lógica, que están ocurriendo tanto en Paraguay como en Brasil. Entonces tenemos estas situaciones, y cuando uno mira un poquito la distribución, estos son de una presentación de Carlos, o sea, es una especie sudamericana que en la Argentina tenemos el límite austral de distribución de esta especie. O sea, somos el sector más al sur que llega a esta especie, y que ese sector más austral se ubica en la provincia de Corrientes, en el sur de la provincia de Corrientes. De ahí hacia arriba, una parte importante de Corrientes, Misiones, una parte de Chaco, de Formosa, inclusive de Santa Fe, encontramos esta palmera presente naturalmente. ¿Tá? Mientras que en Brasil está presente en muchas regiones y se sigue extendiendo hacia Centroamérica. Algunos mapas o algunas aproximaciones que se han hecho presentan estas zonas como las zonas aptas para realizar el cultivo. Eso después requiere un poco más de ajuste, pero más o menos nos da una idea de hacia dónde le estamos apuntando cuando hablamos de cultivos de agrocomia, ¿tá? Que coincide con su zona de distribución y en algunos lados no está, pero que podría estar por una cuestión de precipitaciones y heladas, ¿tá? Algunas características más de tipo agronómico, en general se la encuentra en sectores altos del terreno, no en sectores bajos. En sectores bajos inundables aparecen otras palmeras que no son el tema de ahora, y en general uno entonces la puede asociar a altos requerimientos en calidad de suelo. No es una especie que va hacia suelos marginales, está presente tanto en suelos arenosos como los suelos rojos lateríticos, y una característica que uno observa generalmente es que son, digamos, comidas. Si hay animales en la zona, generalmente no encuentra frutos porque son muy buscadas por animales, tanto ovinos como ganado bovino. ¿Tá? Bueno, y acá una foto de esto es en Corrientes, más o menos el aspecto que uno puede llegar a encontrar en algunos lugares.
Y lo que nos mueve, lo que nos interesa es el fruto de esa palmera, y como casi todas las palmeras uno puede encontrar cuatro componentes. Por un lado la cáscara, que en este caso sería un subproducto, después el mesocarpo o pulpa, que nos interesa, porque en ese mesocarpo hay un aceite que tiene unas características particulares que irían para algún tipo de uso en especial. Después tiene una cobertura dura de tipo lignocelulósica, que es el endocarpo, y adentro están las semillas, que también son muy ricas en aceite. Entonces, cuando uno piensa cuando hablamos de esta palmera, en general se habla del contenido de aceite, de las dos fracciones, pero un aprovechamiento potencial son todos los componentes de esta palmera. Una de las cosas que tiene interesante es que no tiene compuestos tóxicos, con lo cual su uso en alimentación animal o inclusive humana no está, digamos, no está a evaluar, ya es sabido que es apto para uso alimenticio. Y cuando vamos a los aceites, miramos un poquito, lo que uno encuentra es que en la semilla, que es la primer columna, aparece un ácido graso de cadena corta, que se llama ácido láurico, que predomina, y eso le da una serie de características particulares que hace que le interese en general a la industria de cosméticos o de tensioactivos. Y es un aceite más caro. Mientras que cuando uno mira el aceite de la pulpa, en general predomina el oleico, que es un ácido graso mucho más común en el mundo de los aceites, y uno lo asocia a un aceite de uso alimenticio, pero de bajo valor. ¿Tá? Entonces, tenemos dos aceites con características muy distintas, tanto químicas como de precio de mercado. Estos son datos de Brasil, como para tener una idea de dónde estamos parados cuando hablamos de producción. Lo que uno tiene acá es distintas localidades de Brasil, y las columnas son qué producción obtuvieron de los distintos componentes. Si uno va a los componentes más fácilmente ubicables en el mercado, como el aceite de pulpa, hay combinaciones de genotipo y de ambiente que rindieron 7,6 toneladas de aceite por hectárea, lo cual es un valor muy alto. Para tener una referencia, estamos hablando que la soja produce 500 litros por hectárea, además de la harina, pero si vamos exclusivamente a aceite, estamos hablando de esos valores, y se parece al de la palma africana, que es uno de los cultivos oleaginosos más importantes que hay en el mundo, pero que en la Argentina no se puede hacer porque no tenemos condiciones tropicales. Entonces, tenemos una especie que también tenemos combinaciones de genotipo y ambiente que dieron 1000 kilos de aceite por hectárea de pulpa y un poquito menos. Entonces, bueno, un poco hay una variabilidad, pero hay algunas condiciones que hablan de altas producciones de aceite y de los otros componentes por hectárea. ¿Tá? Entonces, esto es un poco, y fíjense un detalle interesante que es con qué densidad de planta obtuvieron estos datos. Son densidades muy bajas de palmeras, lo cual de alguna manera se traduce en que esa baja densidad de plantas permitiría algún otro tipo de aprovechamiento del suelo dentro de esa misma plantación. Y como para cerrar esta parte muy general, algunos datos orientativos. Más o menos cuando se habla de esta palmera se habla de rendimientos de entre 20 a 30 toneladas de fruto por hectárea, como un piso. Hablando con Carlos me menciona otros valores con un poco de mejoramiento. La cantidad de racimos, y hay mucha variabilidad, racimos por planta, que es de donde se obtienen los frutos, hay entre 4 y 14, cantidad de frutos por planta, densidades, hay concentraciones variables. Y la vida útil es una incógnita, pero se estima que son periodos largos, la vida útil de la plantación. ¿Tá? La particularidad que tiene esta palmera es que es resistente a heladas, por eso llega hasta el sur de Corrientes, no más al sur, cosa que la palma africana no tolera en ningún momento heladas de su ciclo. ¿Tá? Entonces, esto es un poco una generalidad para presentar qué es agrocomia o cómo la vemos nosotros. Si vamos a por qué pensamos que tiene sentido pensar en trabajar en el cultivo de esta palmera, hay varios temas que por lo menos me gustaría dejarlos planteados. Uno, esta es la evolución de la producción mundial de aceite en los últimos 5 o 6 años. Más o menos estamos cerca de las 200 millones de toneladas a escala global.
De esas 200 millones de toneladas, más o menos 2/3, 1/3 le corresponde a la palma africana y 1/3 le corresponde a la soja. Entre las dos oleaginosas son el 66% de la producción mundial de aceite. La tendencia global a consumo de aceite es sostenida y se mantiene, y va de la mano del crecimiento poblacional y de reemplazo de grasas animales por aceites vegetales y de nuevos usos como es el de los biocombustibles. O sea, todo hace pensar que esa tendencia se va a sostener. La Argentina es un país importante en producción de aceite de soja. Es competitivo, tiene un clúster agroindustrial que funciona, pero la pregunta es, ¿esa demanda que uno asume que va a seguir creciendo, se puede sostener únicamente con la producción de soja? ¿O es un buen momento para pensar de acá a 20 años, 30 años, si no hay que empezar a pensar en otras producciones que complementen a la de soja que ya funciona? Y esa es una de las razones por las que pensamos que la palmera tiene chances y es interesante. La otra cuestión tiene que ver con en qué zona se podría hacer esta palmera, y ahí viene más de la parte social. Es una zona que en algunos, sobre todo en el sector rural, tiene más problemas de desarrollo social y altas tasas de desocupación. Es la zona en donde creo yo que hay mayor proporción de pequeños productores. Argentina es un país sin pequeños productores, salvo en esta zona. Entonces hay una demanda social que a veces hay que buscarle alternativas para satisfacerla con cultivos que funcionen para esa escala de producción. Y si pensamos un poco en esta área, en estas provincias que hablamos, si uno mira lo que es la producción de soja y girasol, las principales oleaginosas nuestras, el aporte que hacen esas 4 provincias es bastante chico, no llega al 4%. Si vemos producción de granos nada más. Si uno mira el territorio es bastante más amplio, lo cual habla de que estas provincias son importantes en otras producciones, pero no en aceites. O sea que podríamos que sigan con sus producciones en donde realmente son competitivas, yerba mate, algodón, arroz, etcétera, sumarle que también tengan un rol destacado como provincias oleaginosas. Entonces, un poco la idea es esa, a nosotros nos parece interesante para generar esa respuesta específica, un poco lo que hablaba Fernando Vilela también de la territorialidad, de estar en el territorio y responder esas preguntas concretas. Otras cosas que pueden ser interesantes, lo que está en color rojo es la cotización mundial del precio de la tonelada de aceite de soja, y lo que está en azul es el aceite de palmiste, que sería el equivalente por calidad al aceite de semilla de la crocomia. Este es de la palma africana, pero si uno mira, como para tener una idea en qué mercado va a jugar, lo que observa es que en general hay una tendencia a mayor precio. Si bien es variable el mercado, las líneas azules hablan de que gran parte del tiempo ese aceite es más caro, con lo cual, si uno lo asocia a una escala chica de producción, podría ser una de las respuestas para justificar esas ineficiencias. Y bueno, hay otros usos, como el de la manteca de cacao, muchísimo más caros. Si uno encontrara algún aceite con una composición de ácidos grasos parecida al de la manteca de cacao, sería inclusive mucho más rentable y más interesante, porque el cacao en el mundo pareciera que está disminuyendo y hay una búsqueda de reemplazos del aceite de cacao que se paga muy caro. El otro tema, estos son datos de Paraguay, de una gente que ha trabajado bastante. Lo que ellos calculan es cuántos jornales, hombre por hectárea, demandan estos dos cultivos. El cocotero es la Crocomia totay. Ellos han medido, porque ahí tienen producción, tienen poblaciones naturales que las explotan, y se habla aproximadamente de 50 jornales por hectárea. Yo hace poco pude viajar a Paraguay, estuve con la gente que va a hablar más adelante, y la información que manejan es muy interesante porque es de la economía real y cercana a nosotros en cuestiones de ambiente, y más o menos los valores que se hablan de jornales que requiere esta plantación es entre 50 y 100 jornales por hectárea año. Esto, si uno tiene productores que usan mano de obra familiar, por ahí les cierra muy fácilmente porque es plata que queda dentro de la familia, ellos mismos pagan su trabajo. Si uno piensa en una escala un poco más de otro tipo de emprendimientos, esto empieza a ser un problema. ¿El costo de esta mano de obra me hace viable los proyectos o no?
O sea, hay que mirar las dos cosas. Esta es una foto de lo que pasa hoy más o menos de recolección de poblaciones naturales. ¿Está? Pero si uno piensa en la agricultura familiar es algo interesante. Y esta es otra cosa que a Pablo le gusta mucho, Pablo Nardone, y que tiene que ver con algunos usos a futuro, que puede ser un incentivo muy interesante, y ahí tengo que 2 minutos contar qué es esto. No sé si escucharon hablar del biojet alguna vez. Bueno, el biojet sería el equivalente al biodiesel, pero usado para aviones. ¿Está? Sería un biocombustible para la industria de la aviación. No es lo mismo, pero tiene algunas cosas parecidas. ¿De dónde viene esto del biojet? ¿Cuál es el contexto? El IATA reúne a todas las aerolíneas. Más o menos la industria de la aviación es responsable de entre el 2 y el 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Lo que se propusieron todas las aerolíneas comerciales es, para el año 2050, reducir sus emisiones a la mitad con respecto al 2005. O sea, esta línea, esto no tiene, ¿no? Una puntita. Ah, acá. A ver. Bueno, ya voy a tocar. ¿Será esto? No. Bueno, la línea que va más para arriba, la que dice no acción, sería el aporte de gases de efecto invernadero si no hicieran nada. Las aerolíneas se plantearon 2 o 3 cosas. Una, tener aviones más eficientes, tener logística más eficiente, y una parte, ahí está, y una parte de su estrategia, casi la mitad de su reducción de gases de efecto invernadero, tiene que ver con el uso de biocombustibles. Hoy la industria de la aviación usa muy poco, se está fabricando biojet a partir de aceite de palma, pero representa un consumo bajísimo de lo que sería este consumo que tendría este efecto. Pero este es un negocio que se ve a futuro, no muy lejano, que podría ser interesante y que inclusive podría ser un negocio a escala regional, no solo de país, sino en donde países como Brasil, Paraguay, Argentina sean referentes o sean oferentes de este tipo de producto. Y hay algunas cosas interesantes. El biojet no se hace por transesterificación como el biodiesel, que es un proceso más o menos sencillo, sino que hay varias maneras de hacerlo. Uno es a través de aceites, y hay varios tratamientos, uno que es un craqueo con hidrógeno para llegar al biojet, y otro es a través de una biomasa mucho más barata, a través de un proceso que se llama gasificación y Fischer-Tropsch. ¿Está? Hasta ahora, los 2 procesos que están aprobados para hacer son estos 2, a través de biomasa o a través de aceite. ¿Qué ventaja y desventaja tiene cada uno? En este caso la materia prima es lo más caro y el proceso es relativamente sencillo, es una hidrogenación, y en este caso la materia prima es muy barata, pero el proceso es más complejo. Entonces, en el mundo de los que están mirando cómo abastecer a la industria del biojet, hay muchas opciones. Una de ellas es la de los aceites, que tiene estas características. ¿Está? Bueno, acá está cómo es el proceso, es una hidrogenación y se obtienen distintas cosas. Una de ellas es el biojet, ¿está? Que va para uso en aviación. Y acá hay algo que es bastante llamativo, por lo menos la gente que trabaja en esto, que las predicciones hablan que en el 2050 se va a consumir esta cantidad de toneladas de jet fuel en el mundo, y para cumplir los objetivos de reducción se va a requerir toda esta cantidad. Esto duplica la producción mundial de aceites que tenemos ahora. O sea, cuando en su momento empezó el biodiesel y se hablaba de los riesgos para la seguridad alimentaria, que fueron los primeros años, eso después se demostró que no fue tanto porque la industria del biodiesel demanda entre el 10 y el 15% de la producción mundial de aceites. En este caso la demanda sobre aceites sería muy alta y es bastante poco probable que se llegue a utilizar todo esto. Ahora, sí hay un negocio muy interesante en cuanto a abastecer a estas industrias, aunque sea con porcentajes menores. Hoy nadie está en condiciones de decirle a alguien que fabrique biojet, yo te puedo abastecer de materia prima. Y quizás esto de la palmera, de la macahúa, sea una opción interesante para dar una respuesta a eso. Bien, hasta acá, ¿por qué las razones del biojet o por qué la macahúa? Ahora les quiero mostrar muy brevemente qué hemos hecho en la Argentina. Esto es trabajo a campo con la gente del Ministerio. Nosotros evaluamos, cuando Fernando hablaba un poco de los recursos de la biodiversidad,
Esto es lo que evaluamos, acá tenemos plantas muestreadas, etcétera, etcétera. Nos falta, porque estamos lejos de cubrir la totalidad, es hasta dónde pudimos llegar, pero hemos hecho, la primera pregunta que nos hicimos, ¿qué es lo que tenemos? Porque la verdad que no sabíamos. Hay muchos datos de Brasil, hay datos de Paraguay, pero en la Argentina no había nada y la pregunta era, ¿es lo mismo que está en Brasil? ¿Es distinto? ¿Es mejor? ¿Es peor? No lo sabíamos. Esto se empezó más o menos a principios del 2015 y se fue sosteniendo en el tiempo hasta ahora. Esta es parte de la variabilidad, estos son datos de Carlos, y esto lo puse acá solamente para que se vea que cuando uno va a poblaciones naturales encuentra esta gran variabilidad en frutos, que tiene que ver con el tamaño de los frutos y también cómo se particiona la biomasa a los distintos componentes. Hay algunos frutos que tienen muy poquita pulpa, distintas cantidades de semilla. Entonces también una pregunta es, bueno, si vamos a hacer cultivo, ¿qué tipo de fruto nos conviene? Para empezar a seleccionar de lo que tenemos, los que nos conviene para un objetivo en particular. Entonces, de los datos que tenemos nosotros en la Argentina, y en estos componentes, la partición promedio que tenemos es esta. ¿Tá? Casi un 20 va para la cáscara, un 31 va para la pulpa, casi un 40 va a esto y un 12 a la semilla. ¿Tá? Si uno lo lleva a un rendimiento teórico más o menos de 25 toneladas por hectárea, tendría estas cantidades de los distintos componentes. Tantos kilos de cáscara, tanto de pulpa, tanto de endocarpo y tanto de semilla. Si uno esto lo llevara, estos son los valores que obtuvimos en la Argentina en promedio, 21% de aceite en la pulpa y 63% de aceite en la semilla, y esto es muy distinto de lo que está reportado en Brasil. Tenemos algo distinto, ni mejor ni peor, todavía lo sabemos, pero es distinto. En Brasil, acá han reportado muchísimo más aceite, valores cercanos al 50, y acá han reportado menos. Nos da estos kilos de los distintos productos. Fíjense que si vamos a aceite, no nos dan los 5.000 kilos que mencionaban en Brasil, nos da 1.500, y en el aceite de semilla nos da más, 1.800. ¿Tá? Y estos son datos que yo traje de Paraguay, que me facilitó la gente de la Universidad de Asunción, más o menos lo que se estaba pagando en diciembre la tonelada de cada uno de estos productos. ¿Tá? Fíjense que la cáscara es un subproducto, se usa en alimentación animal o para combustionar. Lo más caro lejos es el aceite de semilla, pero todo tiene un mercado. ¿Tá? Y si uno relaciona el precio de esto con la producción, más o menos nos da cuál es el valor teórico de todos los productos que uno sacaría por hectárea. Son más o menos $5.700. De eso, casi el 50%, el 45% viene solamente del aceite de semilla. El resto hace aportes bastante marginales a la composición promedio de frutos que tenemos. ¿Tá? Como para tener una idea de cómo es la economía, cuando hablen los colegas de Paraguay, en Paraguay el foco de la explotación está puesto en esto, porque es lo que tiene mercado y lógica económica. Bien, y acá es un pequeño juego que hicimos, que tiene que ver con, acá dejamos igual el aceite de los dos componentes, y esta es la variabilidad que encontramos en la partición de biomasa. El genotipo que más particiona semilla es este, el que más particiona pulpa es este, y el que más particiona endocarpo es este. Y estos serían los resultados valorizándolo en función de los productos. ¿Tá? Si bien, fíjense que si uno tuviera que seleccionar, por ahí lo más lógico es elegir los que más particionan a semilla, porque casi sube $1.000 valorizados los productos que salen de esas 25 toneladas. Si uno hiciera lo mismo con el porcentaje de aceite, este es el promedio de aceite en pulpa que encontramos, esto fue lo máximo, y esto fue lo máximo en semilla, también tiene un impacto en la valorización, y esto tiene que ver con los frutos que tenían menos aceite en total, acá está porcentaje y partición de biomasa, y los que tenían más aceite. Fíjense las diferencias de valor, este es el rango de variabilidad solamente por variación en la partición de biomasa y por contenido de aceite. O sea que elegir un poco y entender que hace que un genotipo particione más biomasa a semilla o a que tenga más aceite, a priori tendría un impacto económico importante. Esto es lo que encontramos nosotros, hemos hecho varias fechas de recolección, inclusive acá faltan 2 más. En peso de frutos, estos son los valores extremos en todo lo que evaluamos, estos son los promedios. Para hacer un número redondo podemos hablar de 10 gramos por fruto,
Cuando uno mira los datos de Brasil está hablando de 40 o 50 gramos. Carlos tiene algunos frutos que les puede mostrar. La diferencia es muy marcada y tenemos esa diferencia, por un lado. Acá está. Estos son más o menos los valores que uno encuentra en la bibliografía y esto es lo que tenemos nosotros. Desde el punto de vista agronómico no es tan preocupante porque uno podría pensar que el bajo peso se compensa con mayor número y eso todavía no lo sabemos, por lo menos en la Argentina, pero tenemos esta característica. La palma africana también tiene frutos chicos, del orden de entre los 10 y los 20 gramos. O sea, no necesariamente implica bajo rendimiento esto. Cuando miramos, bueno, lo que estábamos hablando, partición a pulpa o partición a semilla, fíjense que algunas fechas y genotipos, el 20% de la biomasa era semilla. ¿Tá? Y teníamos valores muy bajos también. Eso es parte de lo que nosotros creo que tenemos hoy, es decir, queremos una planta con esta característica y sabemos en dónde ir a buscar semillas para iniciar una plantación. Estas son otras cuestiones que tienen que ver con cómo, si uno eligiera por peso de frutos, o sea, cómo varían los distintos componentes. Las pendientes me dicen cómo responde a un incremento en el peso la cáscara, la pulpa, el endocarpo y la semilla. Lo que más impacto económico tiene es lo que tiene menor pendiente, o sea, es lo más difícil de mejorar. Y las dos que responden más es el endocarpo y la pulpa, o sea que bueno. Esto es un poco como para entender si yo le doy mejores condiciones de riego o de fertilización o genotipo y tengo frutos más pesados, ¿para dónde va a ir la partición de esa biomasa? Y acá tenemos un tema de aceite que me parece muy interesante y que ahora que va a hablar Brenda, que tiene que ver con esto de ¿son la misma especie o son distintas? Esto es lo que encontramos en promedio en la pulpa nosotros, entre 20 y 30%. Valores extremos de 40 y pico, pero en promedio son estos valores. Si uno mira lo que hay reportado en Brasil, son valores muchísimo más altos. Entonces, uno ahí empieza a dudar si realmente son las mismas especies o no. Y estos son datos también reportados en Brasil, parecido a lo que encontramos nosotros. Y cuando uno mira semilla, que acá se invierte la cosa. Los datos en Brasil andan alrededor del 50% y nosotros encontramos en promedio entre 60 y 65%. O sea, de ese componente que, valorizándolo, era lo que más impactaba, por alguna razón los genotipos que tenemos nosotros tienden a tener mayor contenido de aceite. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Por qué no se tomaron más muestras más cercanas para, digamos, en el NEA, contra Misiones? Sí, pero lo que hay en el sur de Brasil es parecido a esto. O sea, y es parecido a lo que está en Paraguay. Lo que uno habla de Brasil es por ahí un poquito más en la zona de San Pablo, Minas Gerais, más en el Cerrado, ¿es eso? Cerrado, ¿está? Bien, Sabana, bien. Otra cosa sorprendente para nosotros es la cantidad de hidratos. Una vez que sacamos el aceite nos quedaba la harina, ¿tá? Que tiene uso alimenticio. Cuando medimos un poco la composición, y esto también difiere muchísimo de Brasil, es la cantidad de azúcares que le encontramos. Le encontramos valores, estas son 2 fechas, entre el 50 y 60% de esa harina que queda son almidones o azúcares. Y cuando vimos datos publicados en Brasil no se acercaban ni remotamente a esto. Acá uno empieza a sospechar si no hay un efecto ambiental de que esto no terminó, por un tema de frío, no pasó aceite y quedó como azúcar. Pero esto nos da una posibilidad bastante interesante. Esta composición se parece a la del grano de maíz. Y hemos trabajado en fermentar esto, a ver si son azúcares fermentecibles. Fermenta muy bien. Y bueno, acá están algunos datos. Más o menos, este sería de vuelta, acá con 20 toneladas, más o menos un rendimiento de etanol teórico fermentando eso. O sea, si le sacamos del aceite o se lo damos a los animales, que se usa como reemplazo de harina de maíz, más barata en Paraguay, o podemos pensar en fermentarlo, sacarle alcohol y que esa burlanda después dársela a los animales. Esto nos parece interesante y también un poco para indagar un poco más de por qué tenemos estos valores acá y tan distintos en otros lados. Y después lo otro que hemos hecho tiene que ver con la calidad de los aceites, la composición química.
para ir rápido, cuando miramos algo, estos son datos de un congreso, el único que se hizo, hasta donde yo sé, más o menos el oleico, que es uno de los más importantes, en promedio en Brasil anda alrededor del 40 y pico, valores máximos alrededor del 70. Nosotros más o menos estamos en el mismo rango, lo que cambia mucho es el palmítico, este de acá, que en promedio en Brasil anda por el 15-20%, nosotros el promedio anduvo bien, pero encontramos valores extremos cercanos al 60%. Con lo cual, y esto es sostenido en el tiempo, varios años hicimos los mismos ensayos y en esas plantas eran naturalmente ricos en palmítico. O sea que si uno quisiera diferenciar por calidad de aceite, uno podría apuntarle a esto, apuntando a algún uso en particular de estos aceites. ¿Tá? Con semilla encontramos muy parecido. Predomina el láurico, valores entre 50 y 30 y pico, es similar a Brasil. O sea, en semilla no hay mucha variación. Lo otro que hemos hecho fue hace casi un año, este es el trabajo en la escuela, fue bastante trabajoso llegar primero a estas plantas, acá hay más o menos 2 años de vivero, las pusimos en una parcela experimental, las fuimos a revisar hace muy poquito, las plantas están establecidas, los 2 o 3 primeros años el crecimiento es lento porque particiona mucho a raíz y después realmente se ve un crecimiento en altura. Esto empieza a producir al año 5 aproximadamente y va haciendo esa curva de producción hasta el año 7, 8 en donde se estabiliza, pero eso es lo que tenemos hoy. Creo que es la única parcela experimental que tenemos, ojalá que a partir de esta charla y de esto podamos tener más cosas como algo, por lo menos para tener datos de cuánta producción podemos esperar acá en la Argentina. Finalmente, ¿qué nos hace falta resolver? Que son unas cuantas cosas, y algunas tienen que ver con esto. Los precios de Paraguay son estos. Hay 2 sistemas, ellos les van a contar, hay una venta directa a fábrica y hay acopiadores intermediarios en el campo. Más o menos de fruto fresco se paga esto por tonelada de fruto. ¿Está? Con lo cual, si asumimos que vamos a tener 25 toneladas, este sería el ingreso bruto. Son números muy gruesos, si hay un economista, les pido disculpas, es para tener una idea de dónde estamos parados, nada más. Esto es más o menos el ingreso por venta de fruto directo. Ahora, tenemos un problema. Datos de Paraguay de vuelta, un operario, más o menos, ellos usan cajones, que son 40 y pico de kilos, más o menos un operario por día puede cosechar esto, en plantaciones naturales. Eso nos daría un costo, o sea, costos de cosecha bastante altos, y acá tenemos algunas diferencias, por los datos que yo pude recoger. En Paraguay se está pagando por jornal $9 por día, nosotros, me fijé en la página de Water, se está pagando $16.50. Para esta capacidad de trabajo, este sería el ingreso bruto por hectárea. Ya vendiéndole a un acopio, en la Argentina ya los números no nos dan, si tuviéramos que pagarle a alguien. Si uno mejorara la venta o mejorara la eficiencia de cosecha, probablemente los números cambiarían, pero este es un tema a resolver en serio. En la Argentina el costo de la mano de obra es más caro, hay zonas que están dispuestas a trabajar con mano de obra familiar y zonas que no. Entonces eso hay que tenerlo muy claro antes de empezar un proyecto porque puede hacer que funcione o no. Y lo otro, que es una estimación, es solamente el costo de reposición del nitrógeno. 25 toneladas, nosotros analizamos porcentaje de nitrógeno y estamos hablando más o menos de, acá más o menos unos 350 kilos de urea, solo para reponer el nitrógeno que extrae estos frutos, nos da un numerito que hay que tenerlo presente también, solamente para reponer. ¿Está? Esta es una de las cosas, o sea, para ser honesto intelectualmente, podría no haberlo mostrado, pero me parece que es el desafío. La Argentina tiene particularidades en cuanto a costo de mano de obra, que no es un tema menor, y lo otro son también datos muy estimados. Hablé con gente que procesa algodón y más o menos el costo de la tonelada, el costo industrial, anda por $40, $45. Yo puse el doble porque el proceso tiene algunos pasos más. Si hay algún industrial, por ahí el aporte puede ser interesante. Asumimos $90 el costo de procesamiento. Este es el costo que paga la fábrica y este sería el ingreso por la venta de todos los productos.
O sea, por cada tonelada procesada, acá no hay impuestos, nada, ¿vale? Sepan disculparme, es una cuenta muy de almacenero, pero más o menos por cada tonelada procesada le quedaría a la industria 70 y pico de dólares menos impuestos. Si uno lo lleva por hectárea, estamos hablando de 1.800 dólares. O sea, no es un número despreciable si uno piensa en una industria de no muy alta tecnología presente en el territorio en donde estarían estas plantaciones. Y sí tener presente que la pulpa en toda esta cuenta aporta casi el 30% del ingreso total. Cuando escuchen a la gente de Paraguay, por el manejo que hacen, tienen mucha pérdida en pulpa. Entonces, yo lo quise resaltar porque tenemos que pensar sistemas de cosecha más eficientes y que permitan aprovechar el fruto completo. Porque si pensamos en biojet, también el aceite vendría de la pulpa y no de la semilla. No sé si muchas gracias, espero no haberme pasado con el tiempo.